Reciban todos un saludo cordial. Me siento inmensamente privilegiada por la invitación que la Subdirección Académica de nuestro amado Instituto Universitario Adventista de Venezuela, IUNAV, ha tenido a bien extenderme, la cual con todo el placer y la disposición he aceptado para compartir juntos en esta semana de capacitación y actualización docente, acompañándoles específicamente con un tema no solo actual, sino aún más necesario e importante, el cual hemos titulado Hacia una educación universitaria inclusiva, específicamente relacionada con las personas y estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidad. Aquí me permito abrir un paréntesis para poder aclarar la diferencia entre estos dos términos, y lo haré utilizando el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos ante la presencia de una estudiante con trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno acompaña a la persona durante toda su vida, es decir, es una condición y su calidad de vida, las herramientas emocionales, académicas, psicológicas con las que cuenta esta estudiante en su vida adulta dependerán del apoyo y la orientación que haya recibido desde la niñez. Esta estudiante presenta una necesidad educativa especial, porque tal vez en la edad adulta su hiperactividad disminuya, pero generalmente permanece la dificultad de una atención sostenida, así como la dificultad de organización, por lo cual esta estudiante requiere de recursos y apoyos que puedan permitirle acceder a los aprendizajes. Sin embargo, el TDAH no está catalogado como una condición de discapacidad, más sí como un trastorno de aprendizaje, así como la dislexia, la discalculia, la disgrafía. Entonces, no todo estudiante con necesidad educativa especial presenta una discapacidad, pero sí una persona con discapacidad, bien sea intelectual, físico, motora, auditiva, visual, múltiple, sordociega, siempre presenta una necesidad educativa especial, porque requiere de estrategias que le permitan acceder a la información, a aprendizajes, a experiencias, entre otras. Así que teniendo estos dos términos claros, nos es muy importante que reconozcamos la necesidad en ambos grupos. La necesidad del respeto a sus derechos de accesibilidad a todo lo que un campus universitario puede ofrecer a un estudiante, tomando en cuenta su estilo y su ritmo de aprendizaje, el empleo de estrategias como adaptaciones curriculares, de materiales arquitectónicos o físicos y sobre todo actitudinales de su entorno. Yo agradezco a Dios nuestras instituciones educativas y en este momento específicamente nuestra universidad desde hace mucho y en especial en estos tiempos se ha visto interesada y ocupada en ser una universidad que además de impartir educación de calidad asume el mandato divino y social de ser referencia de valores y progreso humano. Una universidad comprometida con la sociedad, que cada día se prepara para ofrecer una igualdad de oportunidades a todas las personas que acceden a ella, incluyendo estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidad. Y sé que nuestra universidad, nuestra educación adventista, será capaz de poner en marcha mecanismos proactivos en la búsqueda y atención de personas con discapacidad, ofreciendo un entorno acogedor que facilite los apoyos necesarios para que todos sus estudiantes, sin excepción, alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades. Saben, la ONU menciona que alrededor del 10% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, y esto es aproximadamente 650 millones de personas. Pero otras organizaciones, como por ejemplo el Banco Mundial, refiere que la quinta parte de la población mundial se ve afectada por discapacidades importantes. Y según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra va en aumento debido a múltiples factores, como el crecimiento poblacional, desgaste ambiental, el desgaste de nuestros cuerpos, entre otros factores importantes. Así que la discapacidad es parte de la condición humana.
Es parte que todos los seres humanos experimentamos en esta tierra. Se dice que muchos de nosotros experimentaremos algún tipo de discapacidad temporal o permanente en algún momento de nuestra vida. Y los que sobrevivan a esto y lleguen a la vejez van a experimentar cada vez más dificultades de funcionamiento. Así que el tema de la discapacidad es un hecho insoslayable. Y cuando una universidad, entendiendo esto, apunta al respeto de los derechos, a la inclusión, entendiéndola como un enriquecimiento y un avance a la educación superior, que no solamente aporta profesionales buenos, sino que profesionales concienciados, críticos, capaces de emprender modelos de convivencia justos y equitativos. Esa universidad se hace una mejor universidad, porque la inclusión nos hace crecer, nos beneficia a todos, no solamente a las personas con necesidades educativas especiales o discapacidad, sino también a los que no la presentan. En fin, hablar de inclusión implica reconocer la educación como un derecho y en este sentido la educación superior como un escalón más en la concreción de ese derecho. En las últimas décadas es posible observar en el tema de la inclusión una evolución del concepto de discapacidad, subrayando que los factores sociales son los que restringen, son los que limitan o impiden que una persona con discapacidad pueda vivir plenamente en una sociedad. Así que esta nueva mirada sobre la discapacidad es pensada como un concepto dinámico que ofrece un marco de posibilidades para el desarrollo personal, académico y social de las personas con discapacidad, considerando principios generales de autonomía, de independencia, de inclusión, de respeto, de participación de las personas con discapacidad, aceptando las diferencias, rescatando las capacidades y no acentuando sus limitaciones. Y la realidad es que la problemática de la discapacidad en los distintos niveles del sistema educativo demanda actualmente nuevos abordajes y desde allí se refiere el término entornos accesibles, sin barreras, que permitan la participación activa de todos los estudiantes y esto implica cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, en estructuras, en estrategias basados en una visión común y esa visión común es la que caracteriza a una universidad inclusiva, en la que su principal foco es la atención a la diversidad de toda su comunidad educativa. Y para abordar la inclusión educativa en la universidad, quiero compartir con ustedes 3 variables claves que debe cumplir cualquier proceso educativo inclusivo. Estas variables han sido propuestas por 3 personajes, Ainscough, Booth y Dixon, de 2006. La primera de estas variables se la denomina presencia. ¿Saben? Porque la diversidad se muestra en la comunidad universitaria misma. Esos rasgos de diversidad se demuestran en la composición demográfica en cada uno de los colectivos de la comunidad. Es decir, no solamente mi universidad incluye estudiantes con discapacidad, sino que también hay profesores, personal administrativo, obrero. La segunda es la participación. Toda la comunidad universitaria toma parte en las diversas experiencias o actividades propuestas en la universidad. Es una forma de dar voz y favorecer la cohesión de todos. Así que todas nuestras actividades deben estar pensadas para todos y más adelante vamos a profundizar un poquito sobre este aspecto. Y la tercera de estas es el progreso, lo cual requiere que esa atención educativa va dirigida a la mejora en los aprendizajes de los estudiantes y al desarrollo profesional óptimo. Estas 3 dimensiones se ven acompañadas de 3 actuaciones importantes. La primera de ellas es la creación de culturas inclusivas.
Y esto hace referencia al establecimiento de valores y actitudes inclusivas vinculadas a la consideración de que la inclusión de las personas con discapacidad es un hecho valioso, es un hecho enriquecedor de aprendizaje, libre de prejuicios y de falsas creencias. La segunda actuación importante es la elaboración de las políticas inclusivas. Porque para que la inclusión de la persona con necesidad educativa especial o discapacidad sea una realidad, se requiere de la transformación de la universidad tanto a nivel organizativo como curricular, con el fin de aumentar la participación activa y el progreso, por supuesto, de los miembros de la comunidad. La apuesta por la educación inclusiva en la institución de educación superior debe reflejarse en la filosofía institucional, en su misión, en su visión, en sus planes estratégicos, a fin de ser integrado en esa cultura institucional. Así que les invito a que reflexionemos en este aspecto. Y la tercera acción o actuación se titula Desarrollo de buenas prácticas inclusivas, donde se consideran algunos aspectos tales como, la primera de ellas, eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿La participación de qué? De todos en las actividades o experiencias educativas y profesionales. Aquí se trata de eliminar todos los planteamientos que supongan discriminación o segregación de alguna persona y por tanto dificulten la igualdad de oportunidades. Hace mucho tiempo participando de un campamento, mucho antes de estar pues involucrado un poquito en el tema de la educación y de la inclusión. Estábamos en un campamento, recuerdo, y tuvimos una de esas reuniones de oficiales de muy tarde en la noche. Pero recuerdo que había uno de los puntos a tratar era si se prestaba o no el baño de oficiales a un guía mayor. Este guía mayor presentaba una discapacidad motora compleja, por lo cual el club estaba solicitando que se permitiera usar el baño de los oficiales para poder hacer la limpieza de esta persona. Y había pues una discusión porque el baño de los oficiales aparentemente no era suficiente para todos los oficiales, había retardos y todo esto. Pero toco este punto porque uno de los comentarios de una persona que estaba allí, miembro oficial de nuestro campamento, dijo, ¿por qué estas personas vienen para acá? A complicarse la vida y a complicárnoslas a nosotras. Esas palabras yo nunca las pude olvidar. Esas palabras me indicaron mucho. En ese momento no entendía la profundidad, pero al escucharlas de manera superficial ya me marcaron. Así que esto es muy importante considerarlo. Nuestra actitud, en ocasiones, en espacios, a veces nos podemos convertir en hedonistas, prefiero que esté allá, que está mejor atendido, que está cómodo porque aquí no tenemos las herramientas, y eso no es lo adecuado. Eso no es lo adecuado es que nosotros nos preparemos para respetar el derecho a la otra persona y recordar la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti mismo. El segundo aspecto que me gustaría compartir con ustedes es el de apoyos necesarios. Aquí se hace referencia al empleo de todos aquellos recursos y estrategias que permitan a las personas con y sin discapacidad acceder a los recursos, a los espacios, las relaciones o al desarrollo de actividades. Y para lograr esto, entonces, se nos invita a conocer la tercera buena práctica inclusiva, como lo es la aplicación de los principios del diseño universal, aplicado a la enseñanza universitaria. Y bajo estos principios, la diversidad se ve reflejada necesariamente en la forma en que cada estudiante aprende. La diversidad en el aprendizaje se basa en la estructura y el funcionamiento cerebral.
Por eso hoy en día hablamos de neurodiversidad, un tema que les invito a estudiar, a profundizar, porque comprender esto es clave para la inclusión educativa. Comprender esto es garantizar en este sentido el principio de equidad, que es dar a cada quien lo que necesita para aprender. La inclusión se basa en ese principio de equidad y no en el principio de igualdad. No podemos dar lo mismo a todos. Debemos dar a cada quien lo que necesita, lo que le es útil. Sin embargo, estoy segura que por nuestra mente estará rodando la pregunta ¿cómo llevar este planteamiento a la práctica? Y una opción es esta: el enfoque del diseño universal aplicado a la enseñanza universitaria, el cual hoy voy a presentarlo ante ustedes. Por cuestión de tiempo no podremos profundizarlo en este seminario. Sin embargo, quiero desde ya extenderles una invitación a que a través de mesas de trabajo puedan estudiar y conocer a profundidad este enfoque. Voy a dejarles un material que estoy segura será de gran utilidad y les invito a que lo revisen, lo adapten, lo contextualicen a su realidad universitaria. Y sobre todo puedan considerarlo para la ejecución de esas prácticas inclusivas que estoy segura y es evidente que desean ejecutar. El diseño universal aplicado a la enseñanza universitaria, curiosamente no es un concepto que surja en el ámbito educativo, sino en el campo de la arquitectura en el año de 1970 en Estados Unidos por Ron Meigs, fundador del Centro para el Diseño Universal, y fue quien lo utilizó la primera vez para referirse al diseño de espacios públicos, a los que cualquier persona puede acceder sin necesidad de ningún tipo de adaptación. Ahora, desde este enfoque se entiende la diversidad como un aspecto inherente al ser humano. No establece categorías entre personas con o sin discapacidad. Aquí se plantea el concepto de entornos discapacitantes para referirse a aquellos entornos que impiden el desarrollo personal y social de todas las personas, no solo aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. Por tanto, el problema deja de estar visto en las personas con discapacidad. Ahora, en cuanto a su aplicación en el ámbito educativo, el diseño universal aplicado a la enseñanza universitaria es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño de los currículos universitarios. En el año de 1990, los fundadores de este concepto, Ross y Meyer, diseñaron un marco de aplicación basado en los avances de la neurociencia aplicada al aprendizaje. Este enfoque entonces no se refiere solamente a la accesibilidad necesaria para las personas con discapacidad, sino que supone pensar de un modo verdaderamente universal, ya que tiene en consideración las posibles necesidades de todo el estudiantado a la hora de diseñar e impartir la enseñanza, de todo el estudiantado. A través de este proceso, pues se pueden identificar y eliminar las barreras en las que la enseñanza y el aprendizaje, manteniendo el rigor académico al tiempo que se potencia al máximo el aprendizaje de todo el estudiantado, independientemente de sus conocimientos, y se reduce al mínimo la necesidad de realizar adaptaciones especiales, porque ofrece estrategias que eliminan barreras y ofrecen flexibilidad para que todo el estudiantado pueda acceder al aprendizaje en la forma que más sentido tenga para cada uno. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo puede beneficiar la aplicación del diseño universal aplicado a la enseñanza universitaria a todo el estudiantado. Susana, estudiante con discapacidad visual, tiene la tarea de comentar un artículo de revista revisado en la biblioteca. Como tiene derecho a obtener adaptaciones especiales, una persona le puede leer el artículo o transcribírselo en formato electrónico y así escucharlo a través de un software lector de pantalla para personas ciegas. En cambio, si se aplican los principios del diseño universal aplicado a la enseñanza universitaria, el profesorado puede realizar una o alguna de las acciones siguientes: proporcionar un enlace a una versión electrónica del artículo,
proporcionar un documento audio o permitir que el estudiantado elija entre un amplio abanico de posibilidades aquellos artículos que según su propio criterio le permita realizar mejor la tarea. El resultado es que se ha mejorado el acceso para todo el estudiantado, incluyendo a Susana con discapacidad visual, pero también a José, que está en casa por enfermedad, a María, estudiante que está ausente porque tuvo que presentar un trabajo y tuvo que ir a sus pasantías. Este es uno de los ejemplos, pero quiero compartir otro ejemplo con ustedes. Rubén, estudiante con discapacidad auditiva, asiste a clases de administración en un gran auditorio. Así que el profesor pide al estudiantado que se junten en grupos para realizar un debate en clase. Rubén está en desventaja porque no puede distinguir los sonidos en medio del caos auditivo. También quedan marginados Juan Carlos en silla de ruedas en la última fila y Mónica, una estudiante con dificultades para el aprendizaje ya que necesita tiempo para formular sus ideas. Si se aplican los principios del diseño universal aplicado a la enseñanza universitaria, el profesorado puede hacer una o alguna de estas acciones. En primer lugar, sugerir preguntas para la reflexión con anterioridad a la clase. 2. Proporcionar un foro electrónico asincrónico para las contribuciones del estudiantado. O 3. Dedicar tiempo de clase al análisis y luego dar tiempo para que el estudiantado escriba un documento de reflexión. Más que nadie, mis apreciados profesores, conocemos lo que todo esto implica. Cambios de paradigma, de estrategias, de visión, de tiempo, pero sobre todo el darnos la oportunidad de hacerlo. Es la comunidad educativa en pleno de una institución la que debe aprender a trabajar con la diversidad y buscar estrategias que permitan a todos aprender. Saben, las leyes y documentos normativos nacionales, es decir, a nivel macro, favorecen la inclusión, pero serán letra muerta si no revisamos las políticas a nivel micro, que determinan el proyecto educativo de nuestra institución, de esta institución. Y ya para finalizar, quiero compartir con ustedes 6 principios del diseño universal para la instrucción. Como lo referí anteriormente, estos principios han sido tomados de los hallazgos de la neurociencia cognitiva con respecto al funcionamiento de las redes de aprendizaje, y estos principios son los siguientes. El principio número 1. Las actividades y los materiales docentes deberían ser accesibles y equitativos. Si se cumple este principio, todo el estudiantado podrá usar los mismos medios para alcanzar los objetivos de una materia o asignatura. Bajo este principio, la enseñanza se diseña para ser útil y accesible a personas con distintas habilidades, para ser respetuosa con la diversidad y para establecer expectativas elevadas a todo el estudiantado. Y se refiere al compromiso de eliminar las barreras para permitir el acceso a los materiales de la asignatura y facilitar la participación en las actividades esenciales. A medida que se vaya trabajando con los otros principios, seguramente se encontrará que este principio sustenta a todos los demás. Y para poder entender con mayor profundidad este principio y su puesta en práctica, es necesario responder algunas preguntas generadoras, las cuales les invito nuevamente a dedicar un espacio exclusivo de formación para este trabajo, utilizando la guía del diseño universal para la instrucción que vamos a compartir con ustedes. Esta guía contiene esas preguntas, contiene ejemplos de buenas prácticas y contiene una estrategia de evaluación de esta implementación que estoy segura será de gran utilidad. El segundo principio: las actividades y los materiales docentes deberían ser flexibles en cuanto al uso, la participación y la presentación. Como docentes sabemos que el aprendizaje es más efectivo cuando el material se presenta en diversas formas. Eso lo sabemos. Y cuando el estudiantado tiene diversas vías para acceder, para interactuar o para demostrar su conocimiento. Por supuesto, especialmente este principio, quizás más que cualquier otro, requiere un poco de creatividad. Eso es una realidad.
Sin embargo, el resultado puede favorecer un aprendizaje más enriquecedor para todos aquellos que estén involucrados, ya que permite al estudiantado ejercer sus opciones, lo que les beneficia a ellos y al personal docente. Entre sus opciones están los materiales de lectura en formatos alternativos, las conferencias en línea en lugar de los debates en clase, la evaluación basada en el portafolio, entre otras estrategias. El principio número 3. Las actividades y los materiales docentes deberían de ser sencillos y coherentes. La enseñanza se debe diseñar de una manera clara y directa, acorde con las expectativas que el docente ha generado a los estudiantes sobre la asignatura. Es conveniente reducir o eliminar la complejidad innecesaria y aquellos elementos que pueden provocar distracción durante el proceso de aprendizaje o la realización de una tarea específica. ¿Ustedes recuerdan las conocidas conchitas de mango? Bueno, este principio enfatiza el eliminar estas conchitas de mango. No tienen sentido. Es importante que nuestros materiales sean sencillos y sean coherentes. Cuarto principio. Las actividades y los materiales docentes debieran presentarse claramente y percibirse fácilmente. Aquí no se presupone que todo el estudiantado sea física o cognitivamente igual de capaz para acceder a todos los medios de la misma manera. Por eso trata en primer lugar de potenciar el uso de medios de comunicación claros y accesibles y también presentar la información a través de múltiples maneras. Es importante tener en cuenta que presentar claramente un contenido no implica que éste se perciba fácilmente. En este contenido hay dos partes. Uno, emitir la información y recibirla. Por ejemplo, una conferencia con gran claridad de voz puede no ser percibida por un estudiante con discapacidad auditiva que necesita leer los labios si el auditorio está mal iluminado. ¿Sí? Principio número 5. Las actividades y los materiales docentes debieran proporcionar un entorno favorecedor del aprendizaje. Este principio demanda que se reconozca al estudiantado como un grupo de personas adultas, respetando sus diferencias individuales y fomentando un entorno abierto. Y por último, el principio número 6. Las actividades y los materiales docentes deberían garantizar espacios de aprendizaje que se adapten tanto al estudiantado como a las metodologías de enseñanza. Este principio reconoce que el aprendizaje ocurre tanto en espacios físicos como virtuales. Estos tienen que ser accesibles, acogedores para todo el estudiantado. Su diseño también debería favorecer el tipo de enseñanza que el docente quiere llevar a cabo. Mis apreciados profesores, cierro compartiendo un señalamiento de la UNESCO de 1998. Para que la educación sea entonces un derecho, deberá transitar más allá de las prácticas asociadas a la exclusión y discriminación y adentrarse sobre un real proceso de educación inclusiva. Por esta razón, las instituciones de educación y en especial las universitarias son las convocadas a asumir el compromiso social en la superación de tales prácticas, además de la generación de conocimiento, la cual es parte de su misión. Qué interesante esta premisa, ¿no creen? Medir el proceso de inclusión educativa a través del acceso o del número de rampas dentro de una institución no es suficiente. Para ello, es importante conocer desde la perspectiva de los actores participantes del proceso su experiencia, de manera que sea esta la que sirva de evaluación real del impacto que tiene la inclusión educativa y de los arreglos, puertas adentro que hay que enfrentar para sortear los desafíos que implica estudiar en una institución universitaria teniendo una discapacidad. Y para que esto sea una realidad debemos abrir nuestras puertas sin temor para garantizar la participación y el reconocimiento del derecho. Es lo que genera cambios. Esto es lo que va a generar transformaciones institucionales. Dios nos acompañará en ese proceso.